Hola mi gente, cuantísimo tiempo sin grabar, pero es que ha sido imposible, me fue imposible. Pero bueno, hoy vengo con un tema muy, si no menos interesante, para mí muy interesante porque se trata de comida. Y todo lo que sea comida a mí me encanta, es que es un placer brutal, para mí es lo mejor. Pero vengo con algo, vamos un poco más allá. ¿El intestino es nuestro segundo cerebro? Realmente. Alguien me lo dijo no hace mucho y me dio mucho a pensar y tenía toda la razón. Porque estas expresiones de tener un nudo en el estómago o mariposas o hacerse mala sangre o revolverse el estómago, pues mucho antes de que la realidad científica les diera la razón a estas expresiones populares, ya reflejaba, digamos, la estrecha relación entre el vientre y las emociones. Actualmente sabemos que hay 200 millones de neuronas en el intestino y que este sistema nervioso entérico se comunica de manera estrecha con el sistema nervioso central. Así que más recientemente los estudios han sugerido que además de sus funciones metabólicas e inmunitarias, la microbiota intestinal, si saben, también participaría en la comunicación entre el intestino y el cerebro. Se influiría sobre el funcionamiento cerebral. O sea, en la actualidad los investigadores estudian las posibles relaciones entre un desequilibrio de la microbiota intestinal y algunos trastornos psíquicos, como el estrés, depresión, pero también enfermedades neurodegenerativas. Así que vamos allá. ¿Qué desvelan concretamente los últimos estudios científicos? ¿Qué esperanzas existen para la prevención y la salud a largo plazo? Realmente es interesante. El eje intestino-cerebro, una interacción permanente. El intestino y el cerebro están estrechamente conectados. Súper. El sistema nervioso central está en interacción permanente con el tubo digestivo. Esta conexión es bidireccional y tiene lugar ante todo por las vías nerviosas simpáticas, o sea, nervios esplacínicos, y parasimpáticas, nervios vagos del sistema nervioso. El 95% de la serotonina se produce en el intestino y participa en los intercambios entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago. La serotonina es un neurotransmisor, a veces también llamado hormona de la serenidad, que regula una amplia gama de funciones como el humor o el comportamiento. Entre el cerebro y el intestino se ha deslizado un tercer actor, la microbiota intestinal, que participaría también en este misterioso diálogo. Interesante, ¿verdad? Cómo hablan entre ellos. Relacionada con el tema del papel de la microbiota intestinal en la comunicación intestino-cerebro. Sin Messenger, sin WhatsApp. La microbiota intestinal corresponde al conjunto de los microorganismos que colonizan el tubo digestivo. Consta de más de 10 billones de microorganismos. Esto representa a veces más que el número de células del cuerpo. Las bacterias están ampliamente representadas con más de 1000 especies y 7000 cepas. Por lo tanto, la microbiota intestinal influiría sobre las funciones del organismo, más allá de sus funciones metabólicas y de barrera frente a las agresiones exteriores. Su participación en el eje intestino-cerebro incluso conduce a pensar que en caso de desequilibrio podría tener un papel en numerosas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Ojo, tiene mucho que ver. ¿Cuál es el papel de la microbiota intestinal sobre el estrés, la ansiedad o la depresión? Me pregunté. Aunque los mecanismos todavía no se han elucidado claramente, él sabe que la microbiota intestinal actúa sobre el cerebro por las vías sanguíneas y nerviosas, a través de la liberación de ciertas moléculas. Esta comunicación ha conducido a los investigadores a interesarse por las posibles relaciones entre un desequilibrio de la microbiota intestinal y ciertos trastornos psíquicos frecuentemente observados, como el estrés o la ansiedad, que tenemos muy en cuenta. Primer descubrimiento, la microbiota intestinal parece tener un efecto moderador sobre la respuesta al estrés. En los ratones axénicos, es decir, que no tienen microbiota intestinal, una investigación muestra una hipersensibilidad al estrés, con un aumento de concentración sanguínea de una hormona ligada al estrés, la corticostesorona.
estos animales como lo contrario. Otros estudios han demostrado que la administración de bacterias probióticas a ratas y ratones permitiría atenuar la liberación de corticosterona provocada por situaciones estresantes. Los estudios también han constatado modificaciones de la composición de la microbiota intestinal en los roedores que presentan un comportamiento depresivo. En el ser humano también se ha examinado la presencia de una dosis en los pacientes depresivos. Los investigadores han comparado la composición de la microbiota intestinal de 37 individuos que padecían una depresión con un grupo de control de 18 individuos. El conjunto de estas investigaciones sugiere que la microbiota intestinal desempeña un papel sobre nuestro comportamiento y nuestra actividad emocional. Por otra parte, recientemente, un equipo de investigadores americanos ha demostrado que las mujeres que habían consumido durante un mes un producto lácteo enriquecido con esto está de moda, probióticos, concedían menos atención a estímulos emocionales negativos, como caras que expresaban miedo o ansiedad. Unas investigaciones que deben continuar. Microbiota intestinal y autismo. Me sorprendió la posible implicación de la microbiota intestinal en el autismo. También es objeto de interesantes trabajos de investigación. Realmente es sorprendente. Dos estudios piloto han comparado las microbiotas de niños autistas con los de niños de control y han detectado diferencias notables. Sin embargo, las conclusiones de estos trabajos no están consensuadas porque se han implicado bacterias diferentes según los estudios. Por lo tanto, las investigaciones deben de continuar. Una posible relación entre microbiota intestinal y enfermedades neurodegenerativas. Se han emitido como dos hipótesis de trabajo para este tipo de enfermedades. La acción de la microbiota intestinal sobre el sistema inmunitario, por una parte, y el eje cerebro-intestino, por otra parte. Esclerosis, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Realmente súper interesante la conexión que tenemos, ¿no? Entre la comida, o sea, todo está tan conectado. No sé si visteis el programa, yo cuando era pequeña me encantaba ver Érase una vez el hombre. Si no lo habéis visto de pequeños, de verdad, y si tenéis hijos, sobrinos o niños en general, os lo recomiendo encarecidamente porque es una pasada cómo se puede aprender mucho de unos dibujitos animados, cómo está todo conectado. Es una pasada. Bueno, esto es la información de hoy y espero vernos pronto. ¡Chao!